Bye. Y bueno, de Luis tengo que entrar con mi querido César Gutiérrez Priego, experto en seguridad, experto, abogado. Mi querido César, voy a empezar aventándote una curva y quiero retomar lo que decía Luis. ¿Qué opinas tú sobre la militarización de las fronteras? Tú que eres experto en derecho penal, experto en temas militares, ¿qué opinas al respecto de lo que nos está mencionando? ¿Es una opción, no es una opción? ¿Cómo vemos esto desde el otro lado de la trinchera? Mira, Meme, antes que nada, aprovecho para saludarte, desearte feliz año, felicitarte por el día de hoy, que es el Día del Periodista. Eres de las personas que ha venido a dignificar esta profesión y eso se agradece. Mira, yo difiero en algunos puntos de vista cuando hablan de militarización, porque incluso el concepto lo quieren hacer demasiado amplio. Y como bien lo comentó Luis, se supone que el personal militar única y exclusivamente está como coadyuvante de las autoridades encargadas, me explicó, de todas las cuestiones de aduanas y migratorios. Y por lo mismo, ellos no pueden hacer muchas de las funciones que en teoría tendrían que estar realizando. Lo que sí es que la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, sí tiene que ver con mucho de esa parte del cuidado de que no se esté utilizando a personas para cruzar a mexicanos centroamericanos, o sea, los famosos coyotes. Pero creo que incluso ha faltado el hecho y que la gente ha dejado de analizar y de ver. La gran problemática que tiene México es que los Estados Unidos le exige al país que nosotros nos encarguemos de frenar el flujo de drogas y de migrantes hacia los Estados Unidos. Pero ellos se tendrían que comprometer a frenar el flujo de armas de alto calibre y del dinero producto de la venta de esas drogas que regresa para México. Y eso es donde está fallando el gobierno norteamericano y en donde no se da abasto el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque las autoridades militares no pueden ellos hacer esas revisiones de carácter personal porque son las autoridades competentes, aduanas, migración y todo lo demás, que no tiene que ver con las Fuerzas Armadas de forma directa. Entonces, cuando hablan de militarización de las fronteras, obviamente no puedo estar de acuerdo porque el concepto es demasiado amplio. Que sí vemos presencia de personal militar de la Guardia Nacional, sí, pero incluso los conceptos los confunden. El día que veamos que los militares estén en la calle y empiezan a aplicar las mismas leyes y reglamentos militares, entonces sí estaremos hablando de militarización. Mientras tanto, no podemos hablar de militarización porque simple y sencillamente, de forma legal, la Guardia Nacional se encuentra, aunque no nos hagamos tontos, realmente es personal militar, el 80% del personal que se encuentra en la Guardia Nacional, que fueron comisionados para empezar a cumplir con funciones de seguridad pública y que los demás militares que vemos ahí están como coadyuvantes. Pero la realidad que es que no hacen muchas de las funciones que la gente cree que tendrán que realizar. Y ahí es donde tenemos ese problema. La frontera quieren que la cerremos nosotros de México hacia Estados Unidos. Y el problema que estamos viendo es que de Estados Unidos para México ellos no cumplen con el trabajo. Y como en México no tenemos la costumbre de revisar qué es lo que se ingresa al país, salvo que sea para tumbar una lana a los paisanos que vienen de vacaciones, la realidad es que por eso vemos que hay el flujo tan elevado de armas de fuego que ingresan al país y de dinero proveniente del narcotráfico por la venta de esas drogas que llegan a los Estados Unidos. Que tocaste el tema, mi querido César, tengo que preguntarte. El día de hoy, Marcelo Ebrard destaca ante embajadores y cónsules que México no tiene ni tendrá enemigos, pero que su agenda en el Consejo de Seguridad de la ONU va a ser presionar por el tema de tráfico de armas, justo lo que mencionabas, un tema que no se quiere tocar, un tema medio tabú, que no se ha buscado enfatizar en administraciones pasadas, un tema que particularmente, pues todos sabemos que ha generado e incrementado los problemas, ejemplos tenemos para tirar al aire. ¿Qué tan fácil, qué tan complicado, qué tan bien o qué tan mal crees que le vaya a esta administración presionando en un tema en el que pues no se había presionado con anterioridad y en el que también estarían hablando de con una nueva administración que es Joe Biden? Mira, yo creo que vimos la gestión de Marcelo Ebrard con el caso Cienfuegos, de entrada. Yo jamás en la vida pensé que se iba a llevar a cabo una negociación en donde repatriaran al general Cienfuegos,
para que con las pruebas que había en Estados Unidos hiciéramos la simulación de que se le iba a juzgar aquí en México. Pero la realidad es que el trabajo que hizo Marcelo Ebrard es de aplaudirse. Creo que sí tiene, por lo menos, la idea de cómo se tiene que manejar. La única forma en que nosotros vamos a poder ir controlando y mermando las capacidades del crimen organizado es no solo en las confrontaciones directas, es con trabajo de investigación, es quitándole los recursos de los cuales ellos se allegan de la venta de esas drogas ilícitas, de esas actividades ilícitas como el secuestro, cobro de piso, etcétera, 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 y que no tengan la capacidad bélica que tienen con el armamento que reciben por parte de los Estados Unidos. No es posible que todos los días vemos detenciones, todos los días vemos enfrentamientos, todos los días hay arsenales completos que son decomisados al crimen organizado y que ellos siguen teniendo la capacidad para poder tener ese tipo de armamentos y que en su gran mayoría vienen de los Estados Unidos. También ya vimos que en su momento hubo por ahí armamento alemán, israelí y que venían también de Europa, pero el 80% del armamento que llega y que es de carácter ilegal viene de los Estados Unidos. Y creo que ahí es donde Marcelo Ebrard sí demostró que tiene la capacidad para que por lo menos ser escuchado en los Estados Unidos. De ahí a que realmente sea efectivo, veremos qué es lo que pase, pero creo que sí es el punto más importante porque es una de las 3 vertientes para poder ir frenando a los grupos del crimen organizado mexicanos, que aparte terminan siendo de los grupos criminales más importantes y poderosos del mundo. Te agradezco muchísimo esa parte del análisis, mi querido César. Es un tema que tenemos que seguir analizando, que tenemos que estar ahí encima de él, porque ahí sí rescato ampliamente lo que dice el presidente en la mañanera. La poca observancia, el poco eco que se le han dado a algunos temas, pues ha generado que se pasen por ahí, ¿no? Que pase de largo y que no sea de importancia y que no se entreguen resultados. Y hablando de eso, mi querido César, en la mañanera hice entrega de estas 3 cartas que tuviste a bien compartirnos de personal, militares más bien, que están en prisión con procesos irregulares, fabricación de pruebas, que pues hay que decirlo, les quedó mal la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por no tener tiempo para poder darles unos minutos, 5 minutos y atenderlos en aquella visita que hicieron a la prisión militar. Se las entregamos al presidente en la conferencia de prensa mañanera y tenemos entendido que se está revisando el caso, pero quiero preguntarte a ti, que eres el que lleva, el que tiene conocimiento ampliamente de estos casos, si hay algún avance, si se han revisado, si tú has visto que hay un acercamiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no sé, ¿qué hay sobre este caso que no quiero perderlo de vista? Mira, antes que nada, Meme, yo te quiero agradecer porque desde el día 1 tú nos has apoyado con esto. La gente muchas veces no entiende y incluso he recibido por ahí algunas críticas por parte de conocidos y compañeros donde me dicen que no sea conchudo, que por qué no me paro yo en la madrugada para ir a las mañaneras y hacer la gestión que tú estás realizando. Y les he explicado que no son enchiladas, que la realidad es que tienes que ser periodista. Yo no soy periodista, yo soy abogado que emite opiniones, que es muy distinto. 2, tienes que estar acreditado por parte de la Presidencia de la República e independientemente de eso, obviamente cuando ya tienes la oportunidad de que el presidente te dé la palabra, abordar los temas. Y desde el día 1 tú nos has apoyado, tú te comprometiste conmigo a que no solo me ibas a apoyar, sino que le ibas a dar seguimiento a toda esta petición que nosotros estamos llevando a cabo de estos 233 elementos militares, en donde hemos visto que hay una constante que existió en alguno de todas de las personas involucradas en esas causas penales, tortura por parte de la extinta Policía Judicial Militar. Y la realidad es que no he tenido yo contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos ni con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sí he tenido contacto con la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a los casos que nosotros estamos solicitando, como es la justicia militar en su gran mayoría, porque no son todos los casos, en su gran mayoría, quienes sentenciaron o han llevado los procesos del personal militar, que se revisen, pero que se revisen de acuerdo a los puntos exactos que nosotros lo estamos precisando. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo general que en la mayoría de los casos ha pasado, es que el personal militar
después de ser torturado, declara para autoincriminarse, y lo cual, bueno, pues obviamente es una violación, una aberración a los derechos humanos. Y aquí lo más importante, y es la parte que yo te quiero agradecer, es que eres una mujer de palabra. Tú te comprometiste conmigo de forma personal, de acuerdo a tu trabajo periodístico, en que las cartas serían entregadas al presidente de la República. Y estas son las primeras 3 cartas de varias cartas que se han hecho las solicitudes. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender algo. Estos elementos militares, de los cuales nosotros estamos solicitando que se revisen cada uno de los casos, muchos de ellos también tienen temor a ser cambiados de una prisión militar hacia una prisión federal. Entonces muchos de ellos se frenaron un poco al hacer público una carta, y las personas que nosotros tuvimos a bien darte las cartas que nos pidieron y nos solicitaron que se llevaran a cabo, son las mismas que obviamente pues, se estarán publicando para que la gente no solo tenga conocimiento, sino que la misma Secretaría de la Defensa Nacional, nosotros hemos hecho las anotaciones de muchos de los casos en donde les explicamos en dónde a nuestra consideración se están llevando a cabo. Sé que la Secretaría de la Defensa Nacional sí está en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más no sé si con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Ahí sí te mentiría, pero por lo menos con la Secretaría de la Defensa Nacional, que mi trato siempre ha sido un poco áspero, sí ha habido la apertura, han sido muy profesionales en ese sentido de dar la apertura para que se hagan las revisiones. Obviamente se han dado los trámites legales como se tienen que llevar a cabo, pero se le agradece a mi general secretario el hecho de que tengan la apertura, porque quise ser muy claro y decírselos. Entiendo que esto no tiene que ver con esta administración. Entiendo que siempre se trata de cuidar el buen nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también entiendan ustedes que el personal militar que se encuentra procesado o sentenciado siguen siendo militares, la gran mayoría de ellos cumplen con todas las leyes y reglamentos militares, aún estando ellos en una prisión militar, que es una prisión federal, y que tienen derecho y merecen, de acuerdo a la misma ideología que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, de haber sido imputados de un delito que no cometieron, y que lo único que le estamos pidiendo es, si bien es cierto, ya fueron juzgados, fueron juzgados con pruebas que fueron obtenidas en base a tortura. Y por lo menos ha habido apertura y ya se han estado, ahorita vamos en la revisión de 5 casos de los 233 que nosotros hemos mencionado, y que bueno, pues iremos dándole seguimiento poco a poco. Sabemos que esto tardará, pero si llevamos años haciendo esta solicitud, y gracias al apoyo que hemos tenido por parte tuya, por parte de Vicente, y ahora que el presidente de la República dio la orden y que ha habido la apertura por parte de la Secretaría de la Defensa, estamos agradecidos de que se pueda demostrar, como yo les decía, con uno solo que nosotros demostremos que está de forma injusta. Creo que valió la pena la lucha de todos estos años. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar lo que dice el presidente, los militares son pueblo uniformado. Gran parte de las estrategias hoy del presidente pues se han hecho fuertes con la presencia de los militares. Ahí los tenemos, que si en la vacunación, que si los tenemos en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, que si han hecho mano en distintas obras. Vaya, es pueblo uniformado, no creamos que los militares son única y exclusivamente los que están pues resguardando y enteras de seguridad. Al menos aquí en México tienen muchas otras tareas y vale la pena que también, pues yo siempre lo he dicho, es un piso parejo, así como pedimos justicia para casos donde hay violaciones de derechos humanos, casos de presuntos culpables que en realidad son inocentes, a los cuales les han imputado cargos falsos o cargos fabricándoles pruebas. También hay que hacerlo con aquellos que nos cuidan. Creo que es aún más básico, justos, simple y llanamente. Te pediría, mi querido César, que siguiéramos en contacto para darle seguimiento al caso. No es un tema de soltarlo. Creo que hay que hacer énfasis, hay que hacer presión y hay que esperar y que cuestionar. Por supuesto que no son enchiladas ir a la mañanera. Créanme, yo me tardé un año en ir a las mañaneras, entonces no son enchiladas, se los aseguro. Pero ahí está esta voz, ahí está este eco en el que nosotros pues podemos poner nuestro granito de arena particularmente, y sobre todo pues esperar que rindan frutos, que es algo que espero ampliamente, mi querido César. Mira, Mepe, te voy a decir y por qué te quiero agradecer de sobremanera. Tú te darás cuenta que en este año que vienen elecciones se le van a querer ir con todo el presidente de la República.
pero también van a tratar de atacar por todas las trincheras y por todos los medios a las Fuerzas Armadas y más al Ejército por encima de la Marina, porque es quien tiene mayores responsabilidades. Y ahí es donde nos daremos cuenta que muchos elementos militares estarán no solo bajo la lupa, sino que por esas presiones mediáticas que van a existir debido al hecho, como bien lo mencionas tú, de que el personal militar ha estado cumpliendo con la mayoría de las misiones que le ha encargado el comandante supremo, que es el presidente de la República, veremos que van a estar encima, esos famosos especialistas, esos supuestos luchadores sociales, esos pro derechos humanos, porque estarán encima. Recordemos que hay muchísimas personas que han hecho sus carreras de tratar de denostar al ejército mexicano, incluso muchos que ahora están en el gobierno federal, y que incluso les cuesta trabajo entender que el ejército mexicano es institucional y que esa institucionalidad, no importa quién esté en el gobierno, ellos van a tratar de cumplir con las misiones y con las obligaciones. Y si el presidente de la República se ha apoyado mucho en ellos, es también porque muchas de las personas en las que él confió en su gabinete no han dado los resultados. Y el personal militar no pone pretextos, trata de dar soluciones. Y por eso, y yo se lo trato de explicar a la gente, no solo por eso se les conoce como la raza de bronce, por eso es el pueblo uniformado, porque nunca van a decir que no en cuanto a las misiones que se les den para que lleven a cabo. Y van a tratar de hacerlo con la gran capacidad que ellos tengan. Caso distinto a muchas personas en el ejército, si tú te encargas de algo de lo cual no eres especialista, ahí tú ya estás cometiendo un delito. Entonces, lo estarás viendo, por eso se agradece el hecho de que, aunque no lo creas, esto le sube mucho la moral al personal militar, porque saben que por lo menos hay quien les pueda dar voz si se vieran en la desafortunada situación de terminar siendo procesados por cumplir con su trabajo o poder cometer un error, y saben que ahí estaremos para cuidarlos, para protegerlos y para darle voz ante esas injusticias. Por eso, doble el agradecimiento, no solo mío, sino por todas esas compañeros del sindicato del rifle, como se le llama, que me utilizan a lo mejor como vocero para darte las gracias por darles voz en las mañanas. Sí, es nuestro granito de arena, es lo que nos toca y de verdad estoy yo agradecida porque tengan la confianza en este espacio, porque nos tengan la confianza, me tengan la confianza de poder llevar estos casos a la conferencia de prensa mañanera y de, lo repito, contribuir con un granito de arena que espero rinda frutos, no solamente en visibilizar, sino en resultados y en justicia. Espero ampliamente eso. Mi querido César, ¿en dónde te pueden leer? ¿Escribes columnas? ¿Dónde las pueden encontrar para que la gente se vaya informando, vaya conociendo tus opiniones? Marzo una columna de opinión en cuestiones de seguridad nacional y de temas militares en La Silla Rota. Todos los jueves escribo otra columna de opinión en el blog de información en seguridad nacional y militar, Campo Marte, y obviamente pues, mis opiniones a título personal en mi Twitter, que es @CésarGutiPri. Y ahí estamos, obviamente, las participaciones que tenemos aquí con ustedes en Sin Censura, con Vicente Serrano y con Meme Yamel en Archivo. Muchísimas gracias, mi querido César. Te mando un abrazo y un excelente inicio de año. Estamos en contacto. Igualmente, Meme, saludos a ti y a todas las personas que nos ven. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.